Hoy, en las páginas blancas de la historia, en el corazón de la lucha por los derechos de los niños afroperuanos, encontramos una figura inspiradora que ha dedicado su vida a preservar la identidad cultural y la justicia social. Durante más de 15 años, su trabajo incansable en el Carmen ha dejado una huella imborrable en la comunidad. Ahora exploraremos su extraordinaria trayectoria, sus desafíos y los logros que la llevaron a ser una de las únicas 8 mujeres peruanas nominadas al Nobel de la Paz. ¿Y ella es? Yo soy Estela Linares Meneses, Felicitas Estela Linares Meneses. Nací acá en Lima el 24 de abril de 1940. Tengo 84 años cumplidos. Bueno, desde muy joven, ya mi trabajo en el colegio de secundaria, ya hacía un trabajo social en mi barrio, alfabetizaba, tuve un primer encuentro con todo lo que era la problemática social de la época, sobre todo acá en la margen izquierda del río Rímac, que era mi barrio, yo crecí ahí, y allí trabajé como alfabetizadora con una base de una orientación, un pilar muy importante para mí, un referente que fue Paulo Freire. Yo había leído ya su libro La pedagogía del oprimido, que es un libro fundamental para cualquier persona hasta hoy día que quiera tener un encuentro con población. ¿Cómo le nace ese impulso desde secundaria? Bueno, yo recuerdo que yo vivía acá en el río mismo, cuando antes no había el malecón que hoy día hay. Entonces eso era, cada vez que el río Rímac bajaba, ¿no? Hay épocas en que estaba seco, como hay épocas que llueve en la sierra, y entonces el río se cargaba. Y eso hacía que iba desmoronando las orillas, ¿no? Y la gente vivía en la parte de arriba y se caían las casitas, y entonces un día me llamaron para solicitar un apoyo a las autoridades porque había habido varios muertos, niños que habían caído, mujeres que habían caído, la gente había perdido muchas cosas, mesas, camas, ¿no? Porque se venía todo abajo. Entonces, ese primer encuentro con la población, yo estaba todavía en cuarto de media para entrar a quinto, y entonces tuve mi primera asamblea. Y ahí me di cuenta que yo tenía la posibilidad de poderme comunicar con la gente. Entonces la gente me comenzó a pedir ayuda, y entonces ahí fui encontrando que habían cuantos niños que eran lustrabotas, canillitas, que todos trabajaban en la Plaza Unión, en la Plaza 2 de Mayo, en la Plaza San Martín. Muchos no regresaban a dormir, ¿no? Y eran siempre sujetos de abuso. Y eran casi todos analfabetos, no iban al colegio. Entonces yo abrí una pequeña salón que había aquí mismo, donde está la ex perrera, que le llamaban, donde está una chimenea grande, donde cremaban a los perros. Y allí, en un saloncito, ahí comencé a alfabetizar. Primero a niños todos entre 8 años y 14, 13 años, 15 años. Ese fue un poco mi primer comienzo, ¿no? Y después ya se sumaron los ambulantes. Entonces, todo mi contexto, que yo le llamo ese gran arco iris geográfico humano, no el de colores, el arco iris celestial, sino ese arco iris humano, ¿no? Donde están todas las pobrezas, todas las tristezas, todas las formas, los negros, los blancos, los cholos, los chinos y todo el mundo, ¿no? Es ese gran arco iris, que es ese paisaje social del cual yo siempre lo menciono a los jóvenes de hoy día, que no se tienen que olvidar de ese tremendo paisaje humano que todavía lo tenemos en el Perú, todavía sangrando
en carne viva está todavía. No se han resuelto muchas cosas. ¿Qué otro proyecto insignia? Bueno, por ejemplo, el proyecto insignia que la llega a ser nominada al Nobel fue el proyecto que tiene usted por el Carmen. Sí, bueno, ese fue uno de los por lo que ellos tenían conocimiento de otros, pero había que levantar uno para todas, era uno para poder, porque si no tenías que hacer toda una historia de cada una. En el Carmen yo trabajé como 15 años, hasta el 2006. Y allí trabajé por los derechos de los niños afroperuanos, derechos a su arte, derechos a su identidad. Ahí pude recuperar algunos elementos históricos de la negritud peruana, que también ya había leído algo sobre de Gálvez Roncero, el famoso Jutito, que es un poco el símbolo de lo que es el negro o la negra afroperuana, ¿no? El comienzo de un niño sabio, aunque no va al colegio, pero sabe de todo, de las cosas más simples de la naturaleza, ¿no? Sabe reconocer los huevos de los pájaros y de las gallinas. O sea, es un niño lleno de conocimientos, pero con el tiempo él se va haciendo viejo y llega a morir viejo, encorvado, como su mula. Y ese es un poco ese monólogo triste de la pobreza, que muchas veces tú haces muchas cosas en la vida, pero vas terminando encorvado y triste al final de tu vida. Eso pasa mucho a mucha gente, ¿no? Entonces, yo trato de superar esa soledad de la vejez, que creo que es mi mensaje siempre, ¿no?, a los jóvenes, que la vejez está en la piel, pero no en el corazón. Yo me siento siempre joven, por eso es que siempre me verán haciendo cosas, aunque son cosas muy simples. Ya no hago otras cosas grandes, ¿no? Pero sí puedo conversar, puedo comunicarme con los demás, puedo hablar con los niños, puedo enseñar pequeñas cosas que para mí son grandes cosas, porque encierran un valor que es lo que yo quiero dejar, ¿no? Entonces, ese es un mensaje de una persona mayor que puede lograr apaciguar la tristeza de la vejez. En Huancavelica tuve la oportunidad de trabajar también con jóvenes dirigentes y allí tuve grandes asambleas, tengo testimonios visuales que estoy ante 300 campesinos hablando sobre sus derechos de volar como los cóndores, que después, años después, el año 82, que estaba acá en Lima, mi hijo había nacido el 78, yo quedé hasta que él estuviera un poquito más grande para regresar nuevamente, y hubo la matanza en la isla del Frontón por Alan García. Pero antes, unos 2 meses antes, yo fui con una amiga para llevar unos panetones, porque era una Navidad para los presos, hasta la isla. Y cuando yo llegué, salieron todos formados en el patio grande, nosotros estábamos ahí con cajas de panetones, y cuando íbamos entregando, algunos jóvenes me decían: compañera, ¿no se acuerda usted de mí? ¿Se acuerda que usted nos decía que teníamos que volar como los cóndores jóvenes? Estamos aquí ahora, con nuestras alas rotas. Eso me produjo un dolor que hasta ahora hay veces es muy duro para mí
ese recuerdo de ver jóvenes que después fueron abaleados y pisados por encima por Alan García. Entonces yo me sentí muy mal. Yo decía, si no hubiera despertado tanta conciencia, tanto interés por hacer los cambios, por la pobreza, por eliminar, a lo mejor no hubieran sido detenidos. Entonces yo me sentía como medio culpable. Es un poco esa... Son episodios que marcaron mi vida. Marcaron mi vida. Bueno, ¿cómo usted cree que fue su trayecto para ser nominada a los Premios Nobel de la Paz? ¿Y cómo fue ese episodio donde la nominaron? Sí, yo creo que en el Carmen tuve el apoyo ya había hecho yo la ONG, porque yo tenía, siempre estuve haciendo un trabajo muy personal, siempre con apoyo de las organizaciones campesinas. Yo no tenía sueldo, tenía un apoyo, me daban de la movilidad, lo que, ¿no? Pero con toda la represión que había de la época, ya también me comenzaron un poco a mirar de otra manera el Estado, después de Morales. Entonces me aconsejaron de que yo tenía que legitimar mi experiencia para protegerme, mi vida y mi trabajo. Y por eso es que creé la ONG, no con otro fin. Fue el único fin que yo creé esa ONG. ¿Con quién, señorita Estela, fundó la ONG? ¿Usted sola o con quién? No. Yo fundé la ONG con 4 personas, con una de mis sobrinas, que fue la que me acompañó muchas veces, un buen tiempo me acompañó. Y después entró otra persona y otra persona, 2 personas más, un ingeniero sanitario, que fue uno de los aportes muy importantes. Roxana fue un elemento también fundamental en el trabajo con la mujer, se formó conmigo prácticamente. Ella yo la vi desde chiquita y bueno, siempre era no al lado mío y estuvo siempre, ¿no? Y ella le gustaba mucho el trabajo que yo hacía y dijo, tío, quiero trabajar contigo ya. Bien. Entonces, y después entró, al final entró mi hijo, ya estaba más grande, mi hijo ya era un joven, estaba en la universidad. Entonces él entró a apoyarme un tiempo mientras él podía, y él le apoyó mucho el trabajo con los niños afro. Tengo ahí unos testimonios de él, unas fotos hermosas con los niños que tocaban. Entonces eso hizo que una amiga alemana que estuvo acá, que sabía del trabajo que yo hacía, me comenzó a hablar de que ella podía apoyarme económicamente a la ONG para que yo siga trabajando mejor, porque cada vez se abría más el proyecto. Entonces yo, de una experiencia que nació con mujeres putas del Carmen y brujas, fueron mis primeras socias, y fundé la Casa de la Mujer del Carmen, con mujeres putas y mujeres brujas y brujitas de todavía. Fueron mis primeras socias, habían como 30. Y entonces un día esta alemana vino con otro amigo alemán que tenía una fundación en Europa, y entonces se interesaron, vieron el trabajo y me dice, te queremos apoyar. Entonces por eso es que de allí yo ahí conocí a los suizos también, y cuando vinieron los suizos también por recomendación de estos amigos, vinieron acá al Perú, y lo primero que hicieron fue ir a visitarme al Carmen, y ahí es que ellos conocieron mi experiencia, conversamos mucho, vinieron 10 diputados europeos. Hicimos una reunión hermosa, los chicos bailaron, porque teníamos un taller de danza que nos apoyaba Perú Negro. Un maestro de Perú Negro fue nuestro gran maestro en los niños.
¿no? Entonces, cajoneros, entonces ellos me apoyaron 20 cajones para tocar, 20, como 10 guitarras, cosas así, nos dieron instrumentos para que los niños pudieran hacer. Entonces, ahí se hizo ese proyecto muy, muy hermoso. Pero el proyecto venía la gente de todas partes, venían del río, los cabreros, que son andinos mayormente, del río Matagente, y entonces allí ellos pedían, no, ayúdenos para ver cómo mejoramos, y ahí tuvimos un proyecto de que sería del mejor nivel. Ahí montamos un centro para la producción de quesos de cabra, del mejor nivel de salud, en calidad, en todo. Entonces trajimos un quesero muy importante de Pisco, y él los pudo capacitar. Entonces para eso teníamos para poder pagar algunas maestrías que se necesitaba en la zona, ¿no? Entonces ahí creció un proyecto de manejo de microcuenca, agricultores de algodón, de pan llevar, payares, por ejemplo, ajíes, zanahorias, ¿no? Y espárragos, ¿no? Y después estaban los cabreros, después estaban los de Viña Vieja, que también tenían una experiencia muy hermosa, una ex hacienda que les habían entregado reforma agraria. Entonces eran toda una población beneficiaria, pero no sabían qué hacer con todo eso. Cada uno tenía 6 hectáreas de terreno donadas, entregadas por reforma agraria. Entonces nosotros trabajamos así con agroecología. Cuando vinieron a evaluar el proyecto fue exitoso. Primero también estuvieron los japoneses, y con ellos hicimos un proyecto de cámaras sépticas, no letrinas. Cada uno recibía su water blanquito, bien así como eso, perfecto, con un sistema que va por debajo del suelo y riega las chacras. Entonces era un sistema de sanitario, de cámaras sépticas, se llama así, para zonas rurales o semirurales, donde ahí no va a entrar, o muy tarde va a entrar el Estado a poner agua y desagüe. Eso es muy difícil. Entonces entraron los japoneses, ellos me apoyaron como 4 proyectos en el Carmen, en Huacho, en Piura, y se hizo un proyecto muy grande. Y vino después una evaluación cuando vinieron a ver todos los proyectos que habían con mujeres, con niños, con cabreros, con agricultores, con mujeres. Bueno, entonces ellos me dijeron, todavía hasta ahí no me habían dicho vamos a hacer un pronunciamiento, sino que después vino una carta del COSUDE de que si yo autorizaba que me fuera nominada al Premio Nobel de la Paz. Entonces ya entre la oficina y la gente amiga, sí, di que sí, bueno, ya acepté. Usted al principio no quería en todo caso. No es que no quería, sino que no era mi propósito, ¿no? Yo en la vida iba a pensar que otras cosas que recibir un premio. Siempre estuve un poco lejos del aplauso, lejos de una aprobación tal vez de la misma gente con la que trabajaba, pero siempre lejos de cualquier aplauso que a mí me hiciera sentirme diferente. Yo siempre he querido ser igual, como ustedes, me siento igual, así sepa lo que sepa, ¿sí? Así sepa un montón. No es mi intención mostrar el montón, sino mostrar lo que soy. Esa es mi finalidad. Si le pudiera dar un consejo a una persona que recién está comenzando en el camino del activismo, ¿qué le diría? Que siga adelante, que se va a equivocar muchas veces, que muchas veces va
no va a poder dormir ni poder soñar, pero que hay que seguir adelante, ¿no? Yo a veces digo que cuando me preguntan, ya a esta edad, ¿qué cosa es lo que tú conservas, ¿no? Bueno, yo le digo, mira, si yo pudiera definir lo que he atesorado, ¿no?, en mi vida, son mis recuerdos y mis memorias, las buenas, las bonitas y todo. Y también el día que yo parta, voy a partir con una maletita, así le he dicho el padre el otro día, con una maletita en la que van a ir toda mi historia, mis memorias, mis recuerdos. Pero también no me voy a olvidar de mi almohada, porque mi almohada guarda los sueños que yo he tenido en mi vida y los sueños que no he podido realizar, porque no siempre todos los sueños lo puedes hacer. ¿Qué sueños cree que no ha podido realizar usted? Bueno, sueños que a lo mejor no me hubiera gustado tanta muerte, un país que no hubiera tenido que sufrir la pérdida de la vida de tanta gente joven, de toda una generación de jóvenes. ¿Siente usted culpa de eso? No me siento culpable, pero sí me siento de alguna manera responsable, ¿no? Porque soy parte de este país, soy ciudadana de este país y lo que pasa en mi país, pues yo lo siento, ¿no? Yo sé que ese es un poco mi... Se lo deben decir mucho, pero muchas gracias por su trabajo, por su Bien. tiempo y por esta entrevista. No, bien, más bien, felicitaciones. Ojalá puedan encontrar otros casos. Hay muchos casos de personas, hombres y mujeres, que no están en las páginas de la historia oficial, ¿no? Chao.